Solamente si me confirman, por favor, voz y la pantalla, si se ve bien, por favor. Sin Confirmado. problema, se ve bien. Ok, gracias. Bueno, ayer veíamos en relación a cómo cambiar los paradigmas, que son la manera en que vemos la vida, la manera en que a través del tiempo nos hemos hecho un marco mental que se va guardando en nuestro subconsciente y cómo se va representando al final en nuestros resultados. Entonces, lo que vamos a ver ahora en relación a los resultados, cómo se manifiestan esos paradigmas en nuestros resultados, principalmente se manifiestan por nuestras emociones. Y al final nuestras emociones es lo que percibe la gente de nosotros. Y veíamos ayer que pues tú puedes a lo mejor llegar a con alguien y si estás enojado o molesto o enojada o molesta o intranquila o intranquilo y eso se manifiesta por tus emociones a través de energía. Y creamos o no creamos en la energía, digo, es algo invisible, pero realmente se manifiesta a través de vibraciones que van a ser consonancia o resonancia en otra persona. Y entonces, si mi influencia es positiva, puedo hacer consonancia y resonancia con el aspecto positivo también de otra persona. Y entonces se puede crear un mejor resultado. Pero, en fin, los paradigmas que tú tienes, que te has formado a través del tiempo, se manifiestan a través de tus emociones, a través de vibraciones. Y se han hecho varios estudios con diferentes equipos en relación a las emociones. Hay un libro de Daniel Goleman muy interesante en cuanto a las emociones y traen ellos a América, a algunas universidades, traen a algunos monjes y los ponen a meditar y querían medir su capacidad de resiliencia. Vamos a apuntar esa palabra por aquí abajo. La capacidad de resiliencia es la capacidad que una persona tiene para regresar a un estado ecuánime, por así decirlo. Es decir, se presenta un evento fuerte, como un trauma o como un accidente o como algo, un evento, cualquier evento en tu vida, y entonces la persona resiliente tiene la capacidad de regresar a un estado de mayor capacidad en un momento muy corto. Y bueno, lo que hicieron en este estudio es que pusieron monjes tibetanos y los pusieron electrodos en su cabeza para hacer un electroencefalograma y ver la actividad de su cerebro. Y entonces en su cabeza colocaron varios electrodos y los conectaron a una máquina y luego lo que hicieron, les presentaron a ellos imágenes de violencia, fotografías, películas cortas, videos cortos, y su estado de ánimo, su energía, ¿sí? Pasó de estar en un estado de amor, como está este que voy a señalar aquí, a un estado de miedo. Veían las imágenes y luego dejaron de ver las imágenes y les dieron 30 minutos. Y en 30 minutos, el monje tibetano, el que no vivía con la presión que vivimos aquí en América, regresó a este estado energético de vibrar amor y felicidad en solamente 30 minutos. ¿No sería genial que ante cualquier evento negativo tú pudieras recuperar el estado energético de amor y felicidad lo más rápido posible? Yo creo que sería genial. Y tus emociones son lo que percibe la gente cuando estás compartiendo el negocio, por ejemplo, cuando quieres convencer a alguien de algo, la persona capta de manera inconsciente, porque es como una antena
que se capta ya sea el amor, el disgusto, la tristeza. Bueno, del otro lado, en este libro de Daniel Goleman, que habla de la raíz de las emociones negativas, las raíces de las emociones negativas se llama el libro. Del otro lado pusieron gente de Occidente, gente que fue creada en Estados Unidos, ejecutivos que están en el día a día, tienen su familia, tienen su trabajo, y les pusieron también igual electrodos en su cabeza y les presentaron las imágenes de violencia. En menos de 5 minutos ellos estaban en este estado de miedo, de enojo. Y lo interesante fue observar que después de 30 minutos, esta gente que no está acostumbrada a ninguna práctica de los monjes tibetanos, después de 30 minutos permanecían en este estado de enojo y miedo. Los estudiaron una semana después y ahora ya no era miedo, era disgusto lo que tenían. Pero su capacidad de resiliencia para llegar al estado de amor y felicidad tardó demasiado tiempo, porque parece ser que el hábito de la persona de Occidente no está entrenado o no hay un hábito de hacer cosas de manera consciente como lo hacen los monjes tibetanos para estar en un estado de amor y felicidad. Y el libro dice que pues la gente que vivimos en Occidente no tenemos disciplinas ni hábitos para estar en este estado de amor y felicidad, que cuando tú estás en el estado de amor y felicidad, todo lo que hagas te sale bien porque la gente te hace caso, es más atractivo lo que tú vibras que cuando estás con miedo, con disgusto, con enojo. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas que hacen los monjes tibetanos para estar en el amor y en la felicidad, en un estado vibratorio de amor y felicidad? Pues hacen la meditación. Y el libro de Daniel Goleman, Las raíces de las emociones negativas, se centra en cómo científicamente está comprobado que la persona que medita todos los días tiene mayor esta capacidad de resiliencia, es mucho mayor que la persona que no lo tiene. Ok, ¿quién quiere compartir? A ver, Gustavo, Carlos, que me han ayudado a participar. ¿Alguna práctica que hayan llevado durante su vida en relación a la meditación y cómo les ha beneficiado o que lo hayan visto en otra persona? Bueno, después de entender que, que uno controla sus emociones y poder saber que uno es dueño de enojarse o no enojarse, yo he tenido la bendición de ponerlo en práctica y realmente lo que más me costó trabajo fue al manejar, pero después de un tiempo alguien puede agredirme mientras manejo, especialmente porque vivo aquí en la Ciudad de México y hay pues mucho tráfico. Y disfruto más ahora de poder estar manejando, porque nadie puede cambiar mi estado de ánimo, no importa el tráfico. Muy bien, gracias. Y entonces esta capacidad de resiliencia no es que no vas a enojarte del todo, pero te puedes molestar, pero puedes recuperar tu estado de amor o felicidad, de estar bien muy rápidamente, que eso es lo que hacen los monjes tibetanos. Entonces, lo que explica Daniel Goleman en el libro de las raíces de las emociones negativas es que la meditación crea un camino neural en el que se crea la resiliencia ante una reacción. Obviamente ante una acción que se ejerce sobre ti hay una reacción, y en ese espacio está la conciencia, que lo vimos en una de las primeras explicaciones de la semana pasada. Pero ahí es donde se activa la resiliencia, porque parece ser que la meditación como hábito de manera disciplinada va creando caminos neurales en tu cerebro.
Entonces, igual que los monjes tibetanos, que obviamente ellos pasan muchísimo tiempo meditando y se olvidan de las cosas externas del mundo, eh, tienen esa capacidad mucho más rápida de recuperar. Entonces, regresando a lo que veíamos ayer, los resultados que estás obteniendo ahorita principalmente se manifiestan por o con tus emociones, ¿sí? Si tú le preguntas a una persona ahorita cómo te sientes y te empieza a decir sus sentimientos por los sentimientos que esta persona te dice, podemos ir hacia atrás y ver sus resultados. Entonces, ayer veíamos que para establecer un nuevo paradigma es a través de la repetición. Si yo quiero establecer este nuevo paradigma Y en mi subconsciente, tengo que repetir algo todos los días, como un hábito disciplinado, y al final, como habíamos comentado, el efecto compuesto va a crear el cambio. Pero son las emociones el resultado final que nos dice si realmente este hábito se instaló correctamente en nuestra mente subconsciente. Entonces, la manera que te sientas puede ser un reflejo si estos hábitos, si estos paradigmas han sido cambiados o no. También para conseguir lo que deseas, lograr una meta, en uno de los puntos del condicionamiento neuroasociativo, del punto número 1, dice que tienes que ver qué es lo que te está impidiendo lograr lo que deseas. Y al final del día, el peor enemigo de mis resultados, de manera de sentir, de manera de pensar, soy yo mismo. Por ende, lo que me impide lograrlo, lo que me impide avanzar, son entonces esas emociones que yo tengo atrapadas. Por ejemplo, poner un ejemplo así medio extremo. ¿Quién ha escuchado las canciones de Paquita, la del barrio? ¿Y de qué tema tratan? A ver, ¿nadie escuchaba Paquita, la del barrio? Sí, yo creo que todos los hemos escuchado. ¿Y de qué tema tratan? Pues solamente de puro resentimiento y puro odio, venganza y agresión. Y el Resentimiento. cariño que nos tienen. El cariño que nos tiene a los hombres. Entonces, si se fijan la escala de emociones con la que somos programados, pero obviamente a lo mejor esta señora, y si han escuchado su biografía, le pasaron cosas terribles con 2 o 3 personas, o 2 o 3 hombres, un hombre o 2 hombres, no recuerdo. Y entonces ella guardó, atesoró esos sentimientos de enojo y los guarda y los atesora y los alaba y los canta. Y es una persona triste, sumamente triste. Es una persona que tiene dinero, que tiene fama, pero es una persona increíblemente triste. Si tú la has escuchado fuera del escenario, es increíblemente triste. Y parece ser que también muchos de nosotros atesoramos nuestras emociones negativas como si fueran un gran tesoro, y entonces quedamos atrapados como estar en un cuarto sin ventanas y sin puertas, y estamos atrapados por nuestras emociones negativas y no nos dejan avanzar. Entonces, el principal bloque o piedra de tropiezo para lograr lo que deseamos son nuestras emociones. Entonces, si es esto, ¿cómo podemos eliminarlas? ¿Cómo podemos deshacernos de ellas? Algunos de ustedes que ya vieron esta parte de la liberación, hay tres maneras de cambiar tu manera de sentir. La primera, que hace mucha gente, es reprimir las emociones. Voy a poner una R aquí, ¿sí? La segunda manera es expresarlas. Es que yo soy muy sincero, por eso digo las cosas que digo y no me detengo. Y la tercera es liberarlas. Pero bueno, yo quisiera preguntarles,
¿Qué pasa cuando reprimo yo mis emociones? Reprimo mi enojo, mi angustia, mi desesperación, todas las emociones. Las reprimo. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Se enferma. Se enferma, ¿va? Porque se convierte en una olla de presión. ¿Alguna vez te has sentido con ansiedad, con depresión, con insomnio? Como que quieres salir corriendo y gritar. Ahí es una señal que están reprimidas esas emociones. Hay un estudio de un escritor francés que habla la relación de las emociones con el cáncer, por ejemplo, y hace una relación directa entre el cáncer de pecho y el abandono, por ejemplo, o el cáncer del pecho y conflictos entre papá, mamá y la persona que tiene el cáncer. Y son emociones reprimidas porque una emoción reprimida en tu organismo genera un estrés, genera un exceso de estrés oxidativo y obviamente viene una descompensación a nivel de órganos, a nivel celular, y viene una enfermedad. Entonces, muchas de las enfermedades crónico-degenerativas están relacionadas con la retención de estas emociones, ¿verdad? Y nos convertimos como en ollas de presión que han contenido y contenido las emociones. Y no sé, ¿a quién le ha explotado alguna vez allí en su casa la olla de presión? ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en que la olla de presión se le acaba el agua y la temperatura sube, 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 entonces bota la válvula y hace una explosión. Y entonces eso a través del tiempo, cuando una persona está reprimiendo sus emociones, a través del tiempo va guardando, guardando, guardando hasta que ¡pum!, explota en una enfermedad. La segunda manera de deshacernos de nuestras emociones es expresarlas, ¿sí? Yo soy muy sincero, por eso ofendo. ¿Y qué pasa cuando yo las expreso de esta manera? ¿Qué pasa cuando te enojas y lo expresas en el momento que te enojas? ¿Qué es lo que sucede? De igual manera también no se tiene buenos resultados porque como son emociones, sí, generalmente pues hay un conflicto otra vez con la persona que le estás expresando eso. Yo siempre he dicho, no porque digas la verdad o lo que sientes, quiere decir que sea lo correcto, ¿no? Así es, entonces llegamos a lastimar, a ofender y a dañar. Y lamentablemente, ¿a quiénes son los que dañamos más cuando expresamos nuestras emociones sin control? A las personas que más queremos, a las personas que más amamos, a las personas que más nos importan, los dañamos cuando en vías de ser originales y orgullosos y sinceros, ¿no? Y la tercera manera, la que ofrece un cambio de emoción, se llama liberación. Y la liberación tiene tres líneas o tres pasos. Número uno, aceptar. O sea, si tú estás tenso, y esta es una gráfica de la liberación en la que del lado izquierdo podemos observar todas las emociones negativas, viene el proceso de liberación y se convierte en esta escala de emociones. Si recuerdas los colorcitos que vimos acá, la mayor energía es cuando tienes amor y cuando estás feliz. Si te fijas, la energía es más pareja en todo el cuerpo, representado por esto amarillo y naranja, a diferencia de los otros. Por ejemplo, el enojo. Fíjate cómo el enojo se concentra la energía en la parte superior del pecho, en los hombros y en la cabeza, ¿sí? Y en la felicidad y en el amor está completamente distribuida esta energía. Bueno, cuando una persona está en una de estas escalas negativas de emoción y libera, entonces pasa a un estado de energía más uniforme dentro de su organismo.
de su cuerpo y de su vibración hacia con otras personas. Entonces, paso número 1 de la liberación, tienes que aceptar, tengo que aceptar que tengo una emoción negativa. Porque cuando resistes, dices, no, no estoy enojado, no estoy enojado, no estoy enojado, parece ser que la resistencia a aceptar la emoción va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿sí? Entonces, paso número 1 es aceptarla, dejarla pasar, ¿sí? Luego, después de aceptarla, ¿cómo hacemos para liberarla? Bueno, otra vez, como vimos, es una manera disciplinada de generar un hábito de liberar esta emoción. Y vamos a ver un método muy sencillo que se llama el método Sedona. Algunos de ustedes ya lo conocen este método, pero es increíblemente simple y sencillo que mucha gente no lo... Me llama la atención porque lo he compartido y con muchas personas, y debido a la sencillez como que no lo creen, pero cuando lo empiezan a aplicar realmente es increíble lo que pasa. Okay. Entonces ahorita lo vamos a ver, pero bueno, el hábito de la liberación nos sugiere una metodología muy práctica y aterrizada, ¿sí? Vamos a suponer que durante este día tú vas a hacer esta lista de cosas en tu día. Pagar facturas, o sea, pagar algunos recibos, tienes que limpiar la casa, ir a trabajar y ser amable. Son las cosas que tienes que hacer el día de ahora. Pero pagar las facturas me hace sentir enfadado, y esta es una hojita práctica que puedo hacer todos los días. ¿Cuál es ahora mi sentimiento al respecto de pagar los recibos? No, pues enfado. Limpiar la casa, híjole, aquí esta persona puso deprimido. Y luego ir a trabajar, híjole, no, me siento cansado. Ser amable, pues no, tengo miedo de ser amable porque me han ofendido, me han hecho sentir mal y tengo miedo. Entonces, el hábito diario como sugerencia es, número 1, apuntar todas las cosas que tienes que hacer. Número 2, cómo te hacen sentir. Y luego agarrar uno por uno de estas emociones y liberarlas como ejercicio en la mañana antes de iniciar tus actividades. Y entonces estás generando el hábito, como los monjes tibetanos, el hábito de la meditación. Y vas a tener mayor energía, mayor enfoque, mayor conciencia, y vas a poder empezar a percibir pequeñas cosas que no veías porque estabas enfadado, deprimido o cansado, con miedo. No sé si ustedes han observado que cuando estás enojado y vas manejando por alguna calle que has pasado muchas veces, o sea, quieres que todos se quiten, quieres que nadie te interrumpa tu camino, y cuando vas relajado, sin emoción, empiezas a ver colores, formas, empiezas a ver detalles de esa misma calle que has pasado muchas veces por ahí que no habías visto. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién ha percibido eso cuando va viajando? Que cuando vas enojado ni siquiera observas nada, pero cuando vas relajado, cuando vas tranquilo, cuando vas contento, empiezas a disfrutar pequeños detalles. ¿Quién le ha pasado eso? A ver, amigos, ¿quién quiere participar? Yo creo que a todos, ¿no? ¿Algo que recuerdes específicamente? No de momento, pero todos, o sea, cuando traemos emociones, sentimos eso, lo que acabas de comentar, esa desesperación, enojo, molestia. Igual cuando estamos contentos, ¿no? Podemos ser las personas más amables, aunque a pesar de que estamos a 50 grados, ¿no? Okay. En una ocasión, gracias amigo, en una ocasión venía manejando de Juárez a Chihuahua y se me hizo tarde por un trámite que tuve que hacer, y no me gusta manejar en la noche, o sea, no me gusta. Y venía un poco enfadado, como molesto, cansado, y
me detuve en la gasolinera y dije, bueno, que voy a hacer el ejercicio de liberación, cómo me siento al respecto de manejar en la noche, porque se me hizo tarde, pues enfadado, mañana tengo que ir temprano a la iglesia, era sábado, y entonces empecé a hacer el ejercicio de liberación y algo cambió. Y venía en el camino y a la orilla del camino jamás lo había notado, a lo mejor ahí estaban siempre una cantidad increíble de liebres que parecen un conejo pero más grande, con las orejas más grandes, pero increíble, formaditas en toda la hilera de al ladito de la carretera. Digo, en la noche era difícil de percibirlas y empecé a notar las estrellas, increíblemente pintado el cielo de estrellas, y empecé a notar cosas de la luna y cosas que no había visto de la misma carretera que he viajado una y otra vez y otra vez y otra vez. Lo interesante fue que llegué ya muy tarde a casa, dormí poco tiempo y en la mañana tenía una reunión temprano en la iglesia y me pude levantar sin cansancio. Entonces, parece ser que las emociones negativas, cuando las liberas, liberas una energía que está atrapada y te mantiene más relajado, más tranquilo y te da una energía positiva muy interesante. Entonces, hay un árbol imaginario, aquí lo vamos a poner, este árbol imaginario, en cuestión de las emociones. Todas las ramitas que vemos por acá y las hojitas, aunque no se ven muy bien estos letreros, son emociones. Puede ser el amor, puede ser el enojo, eh, puede ser el descontento, puede ser la alegría, puede ser la euforia. Estas etiquetitas, imagínense que son sentimientos, ¿sí? Y vamos a concentrarnos ahorita en algunos sentimientos negativos para cómo cambiarlos. Entonces, en el tronco de las emociones está el deseo de aprobación o deseo de control. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las emociones que tú vas a sentir o vas a experimentar en este día, el tronco de esas emociones es el deseo de aprobación o deseo de controlar. Por ejemplo, cuando yo venía manejando de Ciudad Juárez para acá, como no pude controlar un evento de un trámite que me hizo esperar una persona mucho tiempo allá en Juárez, ese deseo de querer haber controlado el horario y la agenda como yo quería y no lo controlé, pues me generó un descontento, un enojo al regreso en mi viaje. Entonces, si yo tengo descontento o enojo, casi quiere decir que está enlazado al deseo de querer controlar algo que no puedo controlar. Entonces, el método Sedona lo que enseña es que, ok, libera la emoción, pero libera el deseo de controlar. Vamos a suponer que una persona cercana a ti, tú estás teniendo conflicto con él o con ella. Y entonces, como tú estás perdiendo el control sobre esta persona, eso te hace sentir enojado o molesto, ¿sí? O enojada o molesta. Entonces el método Sedona te dice, ok, libera el sentimiento, pero libera el deseo de querer controlar. Y entonces vas a estar libre de las emociones y vas a cortar, vamos a suponer que este árbol sea el árbol de las emociones negativas, vas a cortar desde acá abajo todas las emociones y te vas a sentir más libre para crecer con emociones nuevas. Deseo de aprobación o deseo de control. Vamos a suponer que tengo miedo al ir a presentar live antes con una persona porque, no sé, a lo mejor esa persona me dijo que el multinivel no funciona, no sirve, o que no le gustan las ventas. Pero le mandaste un video y te dijo, ven y vamos a platicar. Ok, entonces, antes de llegar con una persona, algo interesante podría ser, como consejo, liberar el deseo de aprobación. ¿Por qué? Porque el deseo de aprobación lleva consigo pues el sentimiento del rechazo o el fracaso. Entonces, una persona que se siente rechazada o fracasada, lo que tiene que liberar, si yo me siento así en algún punto de mi vida, tengo que liberar mi deseo de ser aprobado.
Cuando libero ese deseo, entonces empiezo a crecer más libremente. Y en la raíz del árbol imaginario de las emociones está el deseo de estar separado. Casi todos nosotros queremos estar cerca de alguien, pero también de repente quieres tu espacio, ¿no? Somos como medio raros. El deseo de estar separado, el deseo de seguridad, necesitas sentir seguridad, y el deseo de unidad, que es contrario al deseo de estar separado. Entonces, básicamente lo que dice el método Sedona es que si quieres liberar una emoción, vamos a suponer que en esta ramita acá arriba esté la emoción del miedo, bueno, entonces libera el miedo, libera el deseo de control y libera el deseo de seguridad. Entonces, al liberar el deseo de seguridad, de control, obviamente voy a liberar todas mis emociones. Entonces, pero como primer ejercicio voy a explicar para que se quede con nosotros y lo puedan ver cómo se lleva a cabo. Primero liberamos emociones, con la práctica liberamos deseo de aprobación o deseo de control, y con mayor hábito y práctica liberamos las raíces y cortamos desde la raíz las emociones negativas, liberando los deseos de ser aprobado, deseo de unidad y deseo de seguridad. Voy a poner entonces cuáles son los 3 pasos de la liberación. Déjenme nada más pongo otro documento que tengo aquí. Ok, número 1, bueno, ya vimos que las 3 maneras de manejo de las emociones: o las reprimes, te enfermas, o las expresas y causas daño a alguien más y te causas más daño tú, o las liberas. Entonces, la liberación consiste de algunos pasos, los vamos a ver muy rápidamente aquí. Paso número 1, concéntrate en una cuestión sobre la que te gustaría sentirte mejor y luego permítete sentir lo que sientas en ese momento. Es decir, yo voy a sentir miedo, ¿no? Entonces me siento cómodamente y me concentro en este miedo. Y digo, ok, ¿me puedo permitir sentir este miedo? Sí o no, lo que sea. Puedes decir sí o no. El proceso de hacer la pregunta va a poner a tu cerebro a trabajar a nivel neural para poder aceptar esa emoción, y no te resistas a la emoción, déjala que pase, porque si te resistes se hace más grande. Entonces, si tú estás enojado, pregúntate, ¿me permito sentir este enojo? No importa si a nivel consciente dices sí o no, pero a nivel subconsciente ya estás trabajando para poder aceptar ese enojo. Y déjalo pasar, es como dejar correr el agua, ¿sí? No tiene por qué ser un sentimiento fuerte. De hecho, puedes comprobar cómo te sientes bueno, aquí está hablando de este libro, de cualquier situación, y limítate a aceptar el sentimiento y deja que sea lo más completo y bueno que puedas. Puede parecer una instrucción simplista, pero así debe ser. Entonces, el paso número 1 es concentrarte y aceptar el sentimiento. Acéptalo, porque entre más lo resistas se hace más grande, ¿sí? Entonces, viene aquí la magia de lo que pasa con el método Sedona, que es a través de las preguntas. Entonces, vamos a suponer que yo estoy enojado y digo, bueno, me voy a concentrar, me voy a permitir sentir este enojo. Y es un trabajo que estoy haciendo internamente. Ahí en las cámaras internas de tu ser y de tu alma es donde se van a librar las mejores batallas y es donde hay mayor crecimiento, ¿sí? Y tú no puedes generar influencia en alguien más si no te has liberado a ti mismo. Entonces, paso número 1, me concentro y siento el enojo, el miedo, la frustración. Me permito sentirlo. Ok, paso número 2, me voy a hacer estas 3 preguntas. ¿Podría soltar este sentimiento de enojo? Y no importa si dices sí o no a nivel consciente, ¿sí? Estas preguntas están diseñadas para ir a tu subconsciente de manera imperceptible. Es decir, casi no te vas a dar cuenta. ¿Podría soltar este sentimiento de enojo o frustración? Sí o no. No importa la respuesta. ¿Podría permitir que este sentimiento estuviera aquí? También. Y continúas, no importa que digas sí o no, continúas con el proceso de las preguntas. ¿Podría aceptar este sentimiento? Y entonces lo que estás haciendo con esta
secuencia de preguntas es aceptar completamente el sentimiento, aceptarlo de manera completa. Entonces, recuerda, las respuestas sí o no son ambas respuestas aceptables porque estamos trabajando a nivel subconsciente. Ahora, van a pasar cosas interesantes cuando lo hagas de manera repetitiva y de manera consciente, porque el aceptar es liberar. Es como cuando una persona quiere cambiar algo y acepta que está mal, porque siempre decimos que el 50% o el 60% de los cambios ya lo hizo cuando lo aceptó. ¿Por qué decimos eso? A ver, Gustavo, ¿por qué decimos eso? Porque de alguna manera, al aceptar algo, estamos conscientes y entonces podemos trabajar en ese punto. Mientras no reconozcamos que tenemos un problema o tenemos una situación, pues ¿cómo podríamos cambiarla? Por eso cuando decimos ya la aceptamos, ya avanzamos. Así es. Por ejemplo, cuando queremos... Perdón. Adelante. Sí, ¿cuáles son las preguntas? Tengo dos. La de podría soltar el sentimiento y podría permitir que este sentimiento esté aquí. ¿Cuál sería la tercera? El primero es, ¿podría soltar este sentimiento? La segunda pregunta es, ¿podría permitir que este sentimiento estuviera aquí? ¿Podría aceptar este sentimiento? Son las tres preguntas. Sí se ven ahí en la pantalla. Ok, gracias. Y ahorita les voy a pasar un resumen de esto y también va a quedar grabado el video, ¿sí? Entonces, en el aceptar, es como cuando tú quieres corregir a alguien de manera injusta y te das cuenta que tú tienes la mayor culpa. Y yo quiero corregir a alguien sin que yo haya corregido algo. Hay una historia de Gandhi cuando una persona va y le lleva a su hijo y le dice, no me acuerdo cómo le decían, pero maestro, quiero que le digas a mi hijo que no debe comer dulces ni golosinas porque le hacen daño. Y entonces Gandhi le dice, pues no le puedo decir nada a tu hijo, tráemelo en un mes. La señora se va y regresa en un mes con este guía espiritual de la India y le dice, ahora sí, dile a mi hijo. Y ya se sienta con el hijo, con el niño y le explica los daños que puede ocasionar el azúcar en la salud. Y la señora le dice a Gandhi, oye, pues ¿por qué me hiciste regresar 30 días después? Y era difícil regresar aquí, nos costó mucho y todo eso. Dijo Gandhi, pues es que hace 30 días yo consumí azúcar también, igual que tu hijo, de manera desmedida. Entonces, la capacidad que tenía esa persona era decir, reconocer realmente que estaba mal. Entonces, mientras no acepte ni reconozca, siempre voy a estar viendo la paja en el ojo ajeno, porque la viga que yo tengo no me permite verlo. Y la viga que yo tengo no me permite liberarme. Y entonces, pues es más fácil ver la paja en el vecino, ¿sí? Entonces, cuando yo acepto que tengo una bigota, y entonces empiezo a soltar y tengo más misericordia y conmiseración con las demás personas, ¿no? Ok, paso número 3. Cualquiera que sea la pregunta con la que empezaste, ya sea que puedo soltar este sentimiento, puedo aceptarlo, la siguiente pregunta es, ¿lo haría? En otras palabras, ¿estoy dispuesto a soltarlo? Una vez más, aléjate todo lo que puedas del debate. Recuerda también que siempre haces este proceso para ti mismo con el objetivo de lograr tu propia libertad y claridad. No importa si el sentimiento está justificado, viene del pasado o es correcto. Si la respuesta es no o si no estás seguro, pregúntate, ¿preferiría tener este sentimiento o quisiera ser libre? Aunque la respuesta siga siendo no, tienes que ir al paso número 4. Y el paso número 4 pues es muy sencillo porque tienes que preguntarte cuándo. ¿Cuándo se refiere a cuándo quieres liberarlo? Y esta es una invitación a que te liberes ahora.
Y es posible que te veas liberándote con toda facilidad. Recuerda que el soltar es una decisión que puedes tomar en cualquier momento que quieras. Entonces, básicamente es un proceso de preguntarte. Vamos a regresarnos aquí. Es concentrar y aceptar el sentimiento, ¿sí? Y luego, vamos a suponer que sea enojo y yo escojo estar trabajando, que ya lo acepté, ¿sí? Y escojo trabajar con esta pregunta. ¿Podría soltar este sentimiento? Y si ya lo acepté anteriormente, no es necesario que repita las 3 preguntas así como si estuviera haciendo una repetición de una letanía, ¿sí? Ya lo acepté, podría soltar este sentimiento, me puedo ir a esta pregunta que es el paso número 3, ¿estoy dispuesto a soltar esta emoción, enojo, miedo, lo que sea? ¿O preferiría tener este sentimiento, quisiera ser libre? No importa la respuesta y tengo que continuar, ¿sí? Y luego ya la otra pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo estaría dispuesto a liberarlo? Y entonces, si hago esta repetición una y otra vez, puedo llegar a liberarme. Entonces, lo que se sugiere es que lo primero que hagas cuando tú vas con un psiquiatra o psicólogo que utiliza el método Sedona, lo primero que te dice, ok, acepta el sentimiento de enojo, ok, en escala del 1 al 10, ¿cómo sientes el enojo? Híjole, pues lo siento en el 10.9. Y entonces, ¿podrías soltar este sentimiento? ¿Estás dispuesto a soltarlo? Y ya la persona se está respondiendo sí o no, lo que sea. ¿Y cuándo estarías dispuesto a soltarlo? ¿Sí? A ver, permítame algo. Se puso un anuncio acá, perdón. Entonces, no importa cuál sea la respuesta, sí o no, tienes que avanzar en la secuencia de las preguntas. Tú puedes hacer tu combinación de preguntas, pero básicamente el paso es aceptarlo, imaginar que lo puedes soltar el sentimiento, ¿sí? Y no imaginar, sino preguntarte si lo puedes soltar, si estarías dispuesto a soltarlo y cuándo lo soltarías. Ok, yo les voy a pasar una laminita con estas preguntas en un resumen para que ustedes lo puedan practicar. Entonces, es el hábito diario de la disciplina, de la liberación de las emociones negativas que te puede ayudar a cambiar de emoción negativa, a subir tu nivel de energía, pero tiene que ser consciente, no hemos sido entrenados a esto. Imagínate que en primero de primaria o en el kinder le enseñaran a nuestros hijos o nos hubieran enseñado al control de nuestras emociones. Olvídate, viviríamos en un país sin narcotráfico. Viviríamos en un país completamente diferente, con familias fuertes, con líderes proactivos, con gente adulta con menos traumas de los que tenemos. Entonces, como son cosas que no se ven, que no son perceptibles, pues no se han entrenado, pero es nuestra responsabilidad tomarlo y entrenarnos y generar hábitos. Bueno, esto sería la participación del día de hoy. No sé si alguien quisiera compartir algo, les agradezco su asistencia y pues les paso el video más al rato con un resumen. No sé si alguien quiera compartir algo. Sí, José Carlos, tú nos habías comentado que al hacer esta cuestión del método Sedona podemos usar como algo físico un marcador en nuestra mano, ¿no? Y moverlo al hacer las preguntas, aferrarlo al reconocer el problema, el abrir la mano, moverlo para saber que está ahí y luego voltear la mano para liberarlo. Eso me recuerdo que eso nos has enseñado en el pasado. Sí, dentro de los cursos de programación neurolingüística, el generar anclas ayuda mucho. Entonces, ese ejercicio, tienes razón, Gustavo, es genial. Si lo puedes hacer es agarra un plumón que sea un poquito grueso, no súper grueso, pero lo aprieto en mi puño, ¿sí? Con la mano hacia arriba y aprieto el puño y siento el plumón como si fuera una parte o una extensión
de mi mano, ¿sí? Y entonces transmito de manera imaginaria el miedo, el enojo, la frustración, cualquier sentimiento que quiera liberar, como si ese fuera el plumón. Entonces, me permito sentir este sentimiento y aprieto la mano, ¿sí? Luego, podría soltarlo y abro la mano y lo muevo de adelante hacia atrás. Podría soltarlo, el ejercicio de abrir la mano y tenerlo todavía con la palma hacia arriba, ese objeto es en preparación a soltarlo. Y luego cuando hago la pregunta ¿cuándo o lo soltaría? Volteo la mano y lo suelto. Y esa ancla psicológica que es física, no simplemente es mental o imaginaria, pues me va ayudando a practicar y a generar un hábito de soltar. Entonces, junto con las preguntas puedes hacer ese ejercicio de la mano con un plumón o con un objeto que sea que puedas apretar ahí con tu mano. Muy bien amigos, pues vamos a mandarles ahorita este enlace y por favor compártanlo y nos vemos el día de mañana y cualquier duda pues estamos pendientes. Gracias por el día de hoy. Gracias a ti, José Carlos.